Ahora calcularemos el valor de un límite por la técnica de las trayectorias o caminos. A ver, en primer lugar aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? A ver, número uno. Debemos construir dos caminos como mínimo y en esos caminos debemos tener en cuenta lo siguiente. A ver, una trayectoria o camino. Un camino o trayectoria lo voy a definir acá como un par ordenado x, y que está en el plano, pertenece a R2, pero este camino tiene que pasar por el punto, en este caso, donde el límite está tendiendo. En nuestro caso sería el 0, 0. Entonces y igual a x es un camino donde el 0, 0 está pasando por ese camino. Entonces, ¿qué me dice el marco teórico? Me dice que si yo tomo este camino t, yo reemplazo en el límite, entonces en vez de y voy a reemplazar x. Y ese límite, entonces quedaría así, solo cuando x va a tender a 0, porque y es igual a x, vamos aquí en este caso, a reemplazar los valores. Y es igual a x, entonces como y es igual a x, la expresión va a quedar así, ¿no es cierto? Menos 1 sobre x cuadrado más y igual a x, entonces la expresión quedaría así. Entonces aquí tendríamos el límite cuando x tiende a 0, y ya reduciendo esos términos semejantes, tendríamos 2x al cuadrado más 1 o menos 1. Y acá sobre 2x cuadrado. Si tú aplicas aquí la diferencia de cuadrados, bueno, la idea es racionalizar, ¿no? Y levantar aquí esta indeterminación. Si tú aquí, por ejemplo, haces a ver, tú multiplicarías así, ¿no? 2x cuadrado más 1, ¿no? La raíz, vas a aplicar la conjugada en otras palabras, porque la idea es que el problema es la raíz aquí. Entonces tendrías 2x cuadrado más 1, y en vez de menos le pones más, ¿no? La idea es que esta raíz nos está de repente afectando la expresión, y si lo haces en el numerador, también lo vas a hacer en el denominador, ¿no? Estoy racionalizando en otras palabras. Entonces, este límite quedaría así. Cuando x tiende a 0, y por diferencia de cuadrados, te decía, la raíz se va a anular. Entonces va a quedar 2x cuadrado más 1 menos 1. Y en el denominador, 2x cuadrado por toda esta expresión. Entonces date cuenta que el menos 1 más 1 me va a dar 0. ¿Sí? Entonces si me va a dar 0, significa que esto se va a anular. Y 2x cuadrado entre 2x cuadrado también se va a anular. Por lo que ese límite estaría quedando así. A ver. Cuando x tiende a 0, y acá ya solamente quedaría 1, ¿no? Entre 2x cuadrado más 1, la raíz, y acá más 1. Si tú reemplazas ahora el valor de x, que tiende a 0, ya sería pues, ¿no? 2 por 0 al cuadrado más 1. Aquí tendrías así, más 1, el cual efectuando la operación, esto me quedaría un medio. A esto le llamo L1. O sea, un medio me ha salido con el primer camino o trayectoria, ¿no? Camino o trayectoria es un sinónimo. Entonces, si tú tomas otra trayectoria, ¿no? O camino, digamos, voy a tomar una trayectoria o camino S, que lo voy a definir aquí como un punto que está en el plano cartesiano, pero no olvides que aquí también cualquier camino que tú tomes, ese camino debe pasar
por el punto, en este caso el origen donde el límite está tendiendo. Entonces, si hacemos algo parecido a lo anterior, vamos a reemplazar y acá quedaría y ahora va a valer x al cuadrado. Entonces, si y vale x al cuadrado, tú vas a reemplazar ahí donde veas y el valor de x al cuadrado. Entonces, la expresión va a quedar así, ¿no? Sería x al cuadrado más y, pero y vale x al cuadrado. Al cuadrado quedaría x a la cuarta más 1, ¿no? Aquí vamos a poner la raíz y menos 1. En el denominador tienes x al cuadrado más y, pero y vale x al cuadrado. Al cuadrado quedaría x a la cuarta. Entonces, aquí hacemos lo mismo para poder racionalizar, ya que ese límite es indeterminado si tú reemplazas el valor de x0. Entonces, aquí hacemos lo mismo para poder racionalizar. X cuadrado más x a la cuarta más 1. A ver aquí, menos 1 y la conjugada de esta expresión. La conjugada es la misma expresión, lo único que le vas a cambiar es el signo. En vez de menos le pones más. A eso se llama conjugada. Y aquí, bueno, esto debe estar hasta acá, ¿no? Y menos 1 acá sería más 1. ¿Para qué? Por diferencia de cuadrado, prácticamente lo vas a... Aquí quedaría x cuadrado más x cuarta, ¿no? Y aquí tendríamos x cuadrado más x cuarta más 1, ¿no? La raíz más 1, ya que le estoy multiplicando arriba y abajo para que no altere. Entonces significa que el límite, cuando x tiende a 0, aquí por diferencia de cuadrado tendrías x cuadrado, x a la cuarta más 1, menos 1, ¿no? Diferencia de cuadrado. Y aquí te va a quedar el cuadrado, ¿no? X a la cuarta multiplicado por esta expresión. Entonces, date cuenta que el 1 en el numerador se va a anular. Acá sería más 1. El más 1 menos 1 sería 0 y x cuadrado más x cuarta con el del denominador también se va a simplificar. Entonces, prácticamente tendrías aquí el límite cuando x tiende a 0. En el numerador va a quedar 1, porque ya se estaría simplificando la expresión. Y aquí tendrías x cuadrado, x cuarta más 1, ¿no? La raíz y acá más 1. Si tú reemplazas ahora el valor de x0, entonces tendrías aquí, ¿no? 0 a la cuarta, 0 al cuadrado, 0 a la cuarta más 1, la raíz más 1. Entonces date cuenta que aquí este valor también me va a dar un medio. Entonces el marco teórico me dice como L1 es igual, en este caso a un medio, y L2 también es igual a un medio, entonces aquí ese límite, a ver acá, como L1 es igual a L2 y este es un medio, entonces acá decimos, por lo tanto, el límite existe. O sea, el límite cuando x, y tiende a 0, 0, de esa función en dos variables existe y es igual a un medio. Eso es lo que estoy afirmando. ¿Cuál es la función que estamos trabajando? Es esta. Una f de x, y. ¿No? Sabemos que acá la función es una función de varias variables porque va del R2 a los reales. ¿No es cierto? Entonces, el límite existe y es igual a un medio. Pero en todo caso habrá que probarlo. Habrá que demostrarlo que es igual a un medio. Porque no solamente hay dos trayectorias como mínimo. De repente puede haber una trayectoria que de repente no es un medio. Y ahí sí nos contradecimos con el concepto o la definición.
Entonces, para asegurar que existe, entonces vamos a tener que demostrarlo. Entonces, vamos a tener que demostrar aquí que ese límite está existiendo y es igual a un medio. Entonces, yo voy a decir aquí, a ver, por probar que el límite, ¿no? Cuando x, y tiende a 0, 0 de esa función en dos variables que la he marcado anteriormente es igual a un medio. Entonces aquí aplicamos la definición, ¿no? ¿Recuerdan la definición que decía? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta positivo tal que 0 es menor que la norma. ¿De quién? Del vector x, y menos el punto. El punto en este caso es el origen 0, 0, ¿no? Siempre que el valor absoluto de la función que estamos trabajando menos el límite, que en este caso es un medio, debe ser menor que un epsilon. Entonces nosotros vamos a trabajar aquí empezando siempre de esta expresión, ¿no? F de x, y menos el límite y le buscamos la forma. A ver, la función aquí la tenemos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, diríamos que esa expresión sería igual a ¿cuánto? Sería igual a ver, aquí vamos a poner, ¿no? Un x cuadrado, vamos a poner aquí esta expresión, ¿no? Un x cuadrado más y cuadrado más 1. La raíz menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Menos, en este caso, el límite que es un medio. ¿Sí? Al hacer operaciones algebraicas, en primer lugar aquí, tú tendrías que racionalizar la expresión, ¿ya? Para poder, de repente aquí nada más, ¿no? Es decir, un x cuadrado y cuadrado más 1, la raíz, ¿no? Menos 1 y acá multiplicado por su conjugada. La conjugada que sería x cuadrado más y cuadrado más 1, ¿no? Acá que sería la raíz más 1. Entonces, al aplicarle la conjugada, entonces tú tendrías aquí esta expresión y la conjugada también en el denominador para que la expresión no altere, ¿no es cierto? Aquí tendrías la raíz más 1, ¿sí? ¿Ya? Y acá todavía menos un medio. Entonces, toda esa expresión, ¿a qué va a quedar? En el primer término, al aplicar su conjugada y simplificar la expresión, ya tendríamos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Más 1, y todo aquí la raíz, ¿no? Hasta acá abarcaría más 1, menos un medio. Entonces aquí también efectuamos operaciones. Al efectuar operaciones, nos va a quedar que la expresión va a ser un equivalente aquí, ¿no? A 1 menos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más 1, la raíz. En el denominador, dos veces, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más 1. Ya, acá quedaría la raíz de esta expresión más 1. Esto todo en valor absoluto, ¿no? Entonces aquí debemos tener en cuenta esta expresión. Al aplicar nuevamente aquí, si tú te das cuenta, la conjugada
al numerador y denominador, ya la expresión finalmente se traduce en el numerador va a quedar x cuadrado más y cuadrado, y aquí sería dos veces la expresión x cuadrado más y cuadrado más 1. Acá la raíz y acá más 1. Todo al cuadrado. ¿Ya? Pero en este caso, tener en cuenta que los cuadrados, aquí hay una propiedad que permite que tú acotes la expresión. Primero, ¿qué hay que entender aquí? Propiedades fundamentales de los números reales. Tú, ¿o qué tendríamos aquí? Mira, a ver. En primer lugar, tú dirías esto, que y cuadrado es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado. Y que x cuadrado es menor o igual también a lo mismo, ¿no? Partes de acá, ¿no es cierto? Ese sería primero. Ahora, otra de las propiedades que tú debes tener en cuenta es que el valor absoluto de x es menor o es igual. En este caso, primero es igual. Igual aquí a la raíz de x. Pero esto a la vez tú puedes afirmar que es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado a la raíz. Entonces, bajo estas propiedades, la idea es acotar la expresión y tú vas a lograr a que esto sea menor que un épsilon, porque esa es la idea. Si logras que esto sea menor que un épsilon, entonces delta, debes encontrar un delta en función a épsilon para justo demostrar que es el límite, ¿no? Cuando x, y tiende a 0 de esa función es igual a un medio, ¿no? Y eso justamente estamos corroborándolo con los dos caminos que hemos dado inicialmente.